Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión hablaremos de los logaritmos y otro tipo de operaciones que podrían encontrarse. Ya habíamos visto básicamente cómo funcionaban los logaritmos, pero vamos a ver algunos otros casos que podrían aparecer. Por ejemplo, en este primer caso me dice logaritmo logaritmo en base 8 de 1 es igual a x. No conozco el valor de x. ¿Qué tengo que recordar? Que si yo transformo este número a exponente, la base va a seguir siendo 8, va a quedar elevado a la x y me va a dar como resultado 1. ¿Cómo yo logro que cualquier número elevado a cierto número me dé igual a 1? Tengo que recordar entonces las leyes de las potencias y me voy a acordar que cuando a está elevado a la 0, su resultado será 1. Entonces, independientemente del número que sea, para que me dé resultado 1 en potencias, solamente es posible si yo lo elevo a la 0, lo que quiere decir que la x en este caso va a valer 0. Y siempre que yo vea que el argumento es 1, el resultado será 0. Siempre que el argumento sea 1. Otro caso posible, que yo tenga logaritmo en base 5 de 5 es igual a x. Si yo me doy cuenta que la base y el argumento son iguales, quiere decir que la x siempre va a ser 1. ¿Y por qué sucede esto? Porque si yo digo que la base 5 elevado a la x es igual a 5, la única forma de que este 5 me dé igual a 5 es elevándolo a la primera potencia. Entonces de esa forma funcionan estos dos, que son bastante fáciles. Pero ahora me van a surgir otro tipo de problemas, porque voy a comenzar a hablar de fracciones dentro de los logaritmos, y se puede dar el caso de que yo tenga fracciones, y cuando yo ya tengo fracciones o tengo decimales, sé que por algún lado del logaritmo me va a salir un valor negativo. Eso tengo que estar pilas, porque si yo recuerdo la ley de los exponentes, me dice que a la menos 1 igual a 1 sobre a. Quiere decir que para que tenga y salga fracción en algún momento, debió de estar elevado a un número negativo, que no sabemos cuál es en realidad. Entonces por ello vamos a comenzar a realizar esta siguiente operación, y lo primero que voy a hacer es transformarla de logaritmo a potencia. Si la transformo de logaritmo a potencia, entonces la base es 3, la x no la conozco y me da como resultado un noveno. ¿Cómo yo hago que este 3 me dé como resultado un noveno? Primero, invirtiéndolo. Primero, llevándolo de 3 a ser un tercio. Eso es lo primero que debo de hacer. Entonces ahí ya tengo mi primera pista y sé que la x va a ser un número negativo. Ahora necesito ver ese un tercio, cuántas veces necesito multiplicarlo para que me dé un noveno. Aquí está una vez. Si lo vuelvo a multiplicar, hago esa multiplicación, 1 por 1, 1, y 3 por 3, 9. Quiere decir que para que se haga un noveno necesité multiplicarlo 1 y 2 veces. Esa es mi respuesta. Recuerde que iba a estar elevado ese número acá. Entonces esa es mi respuesta. En este caso x, su valor es menos 2. Comprobemos si es verdad. Si yo digo entonces que 3 a la menos 2 debería salir un noveno, vamos a comprobar. Si tengo una base con exponente negativo, lo que va a suceder es que me voy a imaginar que está el 1 y voy a invertir los valores, ¿verdad? Va a pasar a ser un tercio, y un tercio elevado al cuadrado, que es lo que ya hicimos acá, su resultado va a ser un noveno. Entonces en este caso la x va a pasar a ser negativa, va a pasar a ser menos 2. Pero no solamente me puede aparecer la fracción aquí, me puede aparecer en la base, me puede aparecer en otros lados. Vamos a ver cómo se desarrolla eso entonces. Si la fracción, por ejemplo, me aparece en mi base, vamos a hacerlo con un decimal para que puedan entender cómo se trabaja cuando hablamos de un número decimal. Bien, y cuando hablamos de un número decimal sucede exactamente lo mismo que en una fracción. Una vez que yo sé que tengo un número decimal,
lo primero que se me va a venir a la mente es de que el exponente va a ser negativo. Siempre va a ser negativo porque tengo un número decimal. Entonces, si tengo un número decimal, yo lo que tengo que hacer es llevar ese número decimal a exponente. Pero para llevarlo a exponentes, entonces yo voy a ver que mi base es 0,5, que va a estar elevado a la x, y eso me va a dar como resultado 16. A simple vista, muy difícil de hacerlo, porque como yo hago que este 0,5 se transforme en 16, me hice un lío. Para evitar ese lío, entonces, lo que yo tengo que hacer es transformar este decimal siempre en fracción. Es mucho más fácil trabajarlo en fracción. Pero para transformar los decimales a fracción hay varias técnicas. Si a usted le interesa aquello o no lo entiende en algún momento, dentro de nuestro canal de YouTube, que es donde está viendo usted los videos, puede ir a un video que se llama Fracción Generatriz y podrá encontrar cómo transformar detalladamente cada uno de los decimales. Pero ahora vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se puede transformar este número decimal en una fracción. Bien, si yo tengo este número decimal que es 0,5 y lo quiero transformar en fracción, lo que voy a hacer es multiplicarlo por una fracción que va a tener el 1 arriba y el 1 abajo. Pero ese 1 no va a estar solo, va a estar acompañado de ceros. Y los ceros van a ser de acuerdo al número de decimales que tenga. En este caso tiene un número decimal, quiere decir que va a ir un 0 arriba y un 0 abajo. Si hubieran dos números decimales, serían dos ceros arriba y dos ceros abajo. Y así sucesivamente. Una vez que yo tengo eso, entonces voy a hacer esa multiplicación y digo 0,5 por 10, multiplicación por 10, lo que se hace es recorrerla como un lugar, entonces me queda 5 arriba. Abajo no tengo con quién multiplicar, me queda 10. Me queda 5 décimos, que simplificado, quinta 1, quinta 2. Entonces 0,5 no es más que un medio en fracción. Entonces ahora ya tengo un medio elevado a la x, que es igual a 16. Se empieza a poner un poco más fácil porque ya tengo la fracción, y al tener la fracción voy a recordar que de las leyes de las potencias, la primera clase que tienen ustedes de las leyes de la potencia, voy a recordar que cuando tenía a elevada a la menos 1, su resultado iba a ser 1 sobre a. Quiere decir que se invertía la base, y eso es lo que yo necesito. Si yo multiplico un medio por un medio por un medio, siempre se va a ir haciendo más grande el de abajo y el de arriba se me va a quedar pequeño. Entonces yo en realidad necesito ahora que este un medio se multiplique algunas veces hasta que el número de abajo me dé como resultado 16. 2 por 2 es 4, tengo que multiplicarlo todavía otra vez más, y por 2 sería 8, tengo que multiplicarlo otra vez más, y por 2 sería 16. Ahí llegué al 16. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar? 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Pero qué he llegado? El 16 está abajo, ¿verdad? Y yo necesito que esté arriba. Y para que cambie de lugar de abajo a arriba y de arriba a abajo, el exponente siempre va a ser negativo. Entonces yo tengo el exponente que ya sé que es 1, 2, 3 y 4. Pero como necesito que cambie arriba abajo y abajo arriba, entonces lo voy a hacer negativo. Entonces ya sé ahora que en este caso la x tiene un valor de menos 4. Es decir, acá solo me va a funcionar si tengo el menos 4. Está relacionado muy estrechamente con teoría de exponentes. Vamos a ver otro ejemplo de algo más que nos podría suceder. Nos podría suceder también que ya no tengamos ese tipo de operaciones, sino que, por ejemplo, tengamos logaritmo de 2 raíz de 64 igual a x. Y nos puede aparecer este ejercicio y se me puede complicar mucho, porque yo diría, bueno, raíz de 64, ¿cuánto es? En realidad
incluso la puedo calcular ahí y sería mucho más fácil, ¿no? Si yo calculo ahí la raíz de 64, voy a decir que logaritmo de 2, la raíz de 64 que es 8, es igual a x. Ahí ya es mucho más fácil, ya estamos en el campo de lo que hemos estado trabajando. Entonces digo 2 a la x, que es igual a 8. Y si digo 2 a la x, que es igual a 8, entonces por ese lado mi resultado sería, en este caso, tendría que el 8 descomponerlo, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces sería 2 a la x, que sería igual a 2 al cubo. Donde fácilmente veo que las bases son iguales, los exponentes son distintos, x igual a 3. Entonces el resultado de esa operación sería 3. Pero también me puede suceder de que yo tenga una raíz a la cual no le pueda hacer nada. Y por